Bienvenidos a Homeostasis, un canal dedicado a la enseñanza de temas relacionados con el área médica. En esta ocasión, te encuentras en nuestra serie de videos dedicados al examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México. No te olvides de revisar las listas de reproducción dedicadas a este tema. Te invito a suscribirte al canal y a activar la campana de notificaciones. Puedes suscribirte utilizando el botón que se encuentra debajo de la descripción del video. Te recomiendo hacerlo ahora mismo. En este video revisaremos el tema 3.3, reproducción a nivel del organismo, que incluye los subtemas 3.3.1, aspectos generales de la reproducción asexual, y el tema 3.3.2, aspectos generales de la reproducción sexual del temario oficial de biología. En este punto del temario, ya se revisó el tema de reproducción a nivel celular, que se refiere a los procesos de división mitótica y meiótica. Ahora veremos la reproducción a nivel de los organismos. Para esto, primero revisaremos la definición de reproducción. La reproducción es la capacidad que tienen los organismos de crear nuevos descendientes. A su vez, existen dos modos o tipos de reproducción: la reproducción asexual y la reproducción sexual. Hablaremos primero de la reproducción asexual. Vamos a enlistar las características generales de la reproducción asexual. La reproducción asexual no requiere de fusión de gametos, es decir, que no es necesario un proceso de fecundación. Por lo tanto, no intervienen células especializadas como son los espermatozoides y los óvulos. En la reproducción asexual tampoco hay recombinación genética, es decir, que los genes de las células que darán origen a la descendencia no se mezclan. Como no es necesario un proceso de fecundación, la reproducción asexual puede ser llevada a cabo por un solo progenitor. Teniendo en cuenta todo esto, la descendencia resultante es exactamente igual al progenitor que les dio origen, principalmente en el aspecto genético. Ahora revisaremos 6 ejemplos de procesos de reproducción asexual. Estos son la bipartición, la gemación, la esporulación, la fragmentación, la reproducción vegetativa y por último la partenogénesis. La bipartición es un proceso de reproducción asexual también conocido como fisión binaria, en donde un organismo unicelular se divide en dos por un proceso similar a la mitosis. Los organismos que se reproducen de esta manera son las bacterias. La gemación es un proceso de reproducción asexual en el que el organismo se divide desigualmente. Primero se forma una prominencia que al desprenderse se convertirá en un organismo independiente. La gemación es un tipo de división asimétrica. Los organismos que se reproducen de esta manera son las levaduras. La esporulación es un proceso de reproducción asexual en donde el núcleo de las células se divide muchas veces y las estructuras resultantes se encapsulan, formando a las esporas. Cuando estas células se rompen, las esporas se liberan al medio ambiente y son transportadas por el aire. Los organismos que llevan a cabo este tipo de reproducción son los helechos y algunos hongos. Debajo de las hojas de los helechos se encuentran unos sacos que contienen miles de esporas. Cuando las esporas se liberan, cada una de ellas puede formar una nueva planta. La fragmentación es un proceso de reproducción asexual que ocurre cuando un organismo se fragmenta, es decir, que se separa en dos o más pedazos. Cada uno de los fragmentos se convierte en un organismo completo. Ejemplos de organismos que llevan a cabo este tipo de reproducción son las estrellas de mar y algunas lombrices. La reproducción vegetativa es un proceso de reproducción asexual que se trata de la propagación de plantas por medio de raíces, tallos, ramas u hojas. Los organismos que llevan a cabo este tipo de reproducción son las plantas.
Y finalmente, la partenogénesis es un proceso de reproducción asexual en el que se desarrollan células sexuales femeninas sin necesidad de ser fecundadas, es decir, que los organismos se forman a partir de células haploides. Entre los organismos que llevan a cabo este tipo de reproducción se encuentran las abejas y las hormigas. A continuación, enlistaremos los aspectos generales de la reproducción sexual. A diferencia de la reproducción asexual, la reproducción sexual sí requiere de la fusión de gametos, es decir, que se lleva a cabo el proceso de fecundación. Por lo tanto, intervienen células especializadas, que en este caso son los gametos, los espermatozoides y los óvulos. Como bien sabemos, en el proceso de formación de los gametos, la meiosis, ocurre una recombinación genética, en donde los genes de los juegos maternos y paternos se mezclan. Es importante mencionar que el proceso de recombinación genética favorece la variabilidad de las especies. Como te podrás dar cuenta, en este tipo de reproducción son necesarios dos progenitores, un padre y una madre. Por último, gracias a todo esto, la descendencia es completamente diferente a los progenitores, es decir, que la carga genética de los hijos es una mezcla de los genes de los padres, dando como resultado a un ser único e irrepetible. A esto nos referimos con variabilidad. Para terminar este tema, es necesario revisar el concepto de fecundación y sus variantes. La fecundación es un proceso biológico de reproducción sexual en el que dos gametos diferentes, un óvulo y un espermatozoide, ambos haploides, se unen para restablecer el número diploide de la especie y así formar un nuevo organismo con información genética completamente distinta a la de sus progenitores. El resultado inmediato de la fecundación es la formación de un cigoto. Existen dos tipos de fecundación, la fecundación interna y la fecundación externa. La principal diferencia entre ellos es el ambiente requerido para que la unión de gametos ocurra satisfactoriamente. La fecundación interna ocurre dentro de una cavidad, por ejemplo, el útero, en donde las condiciones de pH, nutrientes y temperatura favorecen el éxito de la unión de gametos. Para ello, los organismos llevan a cabo la acción de copulación, en el que el organismo masculino transfiere sus espermatozoides al organismo femenino. En la fecundación externa, como su nombre lo indica, la unión de gametos ocurre en un ambiente externo al organismo, casi siempre en un ambiente acuoso. En este caso, los organismos liberan sus gametos al exterior en un proceso llamado fresa o desove. Contrastando ambos tipos de fecundación, en la fecundación interna se forman y liberan pocos gametos en comparación con la fecundación externa, en donde se forman y liberan muchos gametos. A pesar de esto, la tasa de fecundación, o sea, la cantidad de gametos que se unen satisfactoriamente en la fecundación interna, es mayor en comparación con la fecundación externa, ya que casi la totalidad de posibles uniones de gametos en la fecundación interna se logra gracias al ambiente restringido donde se lleva a cabo. No es así en el caso de la fecundación externa, en donde el ambiente en el que se liberan los gametos es muy amplio y por ende la tasa de fecundación es inferior a la cantidad de uniones posibles. En la fecundación interna, la tasa de supervivencia de cigotos, o sea, la cantidad de descendientes que se logran, es mayor comparada con la tasa de supervivencia de cigotos en la fecundación externa. Esto quiere decir que si en la fecundación interna se fecundan, por ejemplo, 10 pares de gametos, probablemente sobrevivan 9. Por el contrario, si en la fecundación externa se fecundan 10.000 pares de gametos, sobrevivirán menos de la mitad. Aún así, la cantidad de descendientes es menor en la fecundación interna comparado con la fecundación externa, donde a pesar de haber menor supervivencia de cigotos, la cantidad de descendientes logrados es significativamente mayor. Espero que el video te haya sido de utilidad. Si lo fue, no olvides dejar un like y suscribirte, compártelo en redes sociales y mucho éxito en tu examen.